Buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a YouTube Hermenéutica Marcos Andino. Hoy vamos a dar quizás el último de los ejemplos de el mensaje paralelo, o sea, de aquellos pasajes que tienen, perdónenme que estoy con la voz un poco tomada porque estuve algunos días resfriado, tipo engripado, ¿no? De aquellos pasajes que tienen un mensaje de evangelización y al mismo tiempo un mensaje de doctrina, todo en el mismo texto, en el mismo pasaje. Así que hoy vamos a leer en San Marcos 4, pero les quiero adelantar, esto va a ser una sola clase para la clase que viene. Vamos a hablar de dos curiosidades en la forma de sanar del Señor Jesucristo, que muchos predicadores solamente le dicen, y bueno, el Señor Jesús también curaba de esta forma. No, en la hermenéutica no se puede decir algo así ambiguo, indeciso. Hay que decir por qué hacía eso, cómo lo hacía, tenía que tener una razón y un propósito. ¿Me entienden? Va a ser una sola clase, hay otros casos como el estanque de Siloé, pero fíjense, San Marcos 7, verso 33, y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Léanse el pasaje, empieza en el 32, ¿no? Muy lindo, muy interesante. Y ese mismo día, capítulo 8, del verso 22 al 35, el 23 de Marcos 8, dice: entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Son otra forma y manera, pero tienen que tener una explicación, por supuesto. Así que vamos al pasaje de hoy, Marcos capítulo 4. Repetimos entonces, el último, yo creo que ustedes ya habrán encontrado algunos en sus lecturas sistemáticas seguramente. El último que vamos a tomar como ejemplo para que veamos que en un pasaje hay, no en todos, sino en muchos, vamos a decir, un mensaje de evangelización y de doctrina al mismo tiempo. San Marcos 4, a ver, vamos a ponerlo la lupa porque si no, San Marcos 4, verso 35. Y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había con él también otros barcos. Vamos a leer barcos por ahora. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que se hundía, obviamente. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos o nos morimos? Y levantándose increpó el viento y dijo a la mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, ¿no? O asustados o afligidos? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo que no tienen fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y la mar le obedecen? Pasaje conocido también por cualquiera de nosotros, seguramente que sí. Vamos a hacer una introducción primero. Recordemos que todo mensaje tiene que tener una introducción, siempre.
como también una conclusión. A veces no se nota tanto, hoy la vamos a exagerar para que ustedes vean que hace falta una introducción. La introducción es una ilustración que nos va a meter en el tema. Puede ser del tipo histórico, puede ser del tipo geográfico, como lo vamos a hacer hoy, puede ser una parábola al respecto, puede ser una experiencia personal o de otro, verídica al respecto, pero siempre nos tiene que introducir al tema. Captamos de esa manera la atención del oyente. Y eso es fundamental. Los predicadores del siglo XIX se tomaban hasta 10 o 15 minutos para captar la atención de la gente, y hasta que no lograban eso, no empezaban su interpretación. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a hacerlo desde el punto de vista histórico. Acá figura la mar de Galilea, o se llamaba también el lago de Genesaret, por supuesto existe todavía, ¿no? Con una diferencia muy importante. Estaba por debajo del mar, el mar Mediterráneo es este. Bueno, estaba por debajo del mar, más de 200 metros, y rodeado de montañas de más o menos 2000 metros, y una más grande todavía, la del monte Hermón, que lo conocemos bien, que tenía casi 3000 metros. Esto hacía que esta condición geográfica, ¿no? Produjera muchos vientos muy fuertes de golpe, muchas tormentas muy fuertes de golpe. Aún ahora sucede. Aún ahora quedan pueblos, no vamos a decir ciudades, ¿no? Como en aquel tiempo. Aún hay peces. ¿Por qué? Porque el Jordán, uno de los brazos del Jordán desemboca ahí. Así que tiene movimiento ese lago. Es un lago muy, muy importante. Lo fue en ese tiempo. Y de este lado del lago, vamos a decir, había 5 ciudades importantes. Ahí había estado trabajando el Señor, predicando el Evangelio, ¿no? Sanando, haciendo de todo. Estaba cansadísimo. Por eso que se durmió cuando iban a pasar a la otra orilla. Se durmió, estaba recansado. Él era un verdadero hombre también, aparte de ser un verdadero Dios. Y del otro lado, como había 3 importantes nada más, las otras eran aldeas comunes, iba a ser un poco más liviano, un poco más light el trabajo. Así que la idea era esa. Obviamente el Señor sabía que iba a haber de pronto una super tormenta. No son una geotormenta, ¿no? Pero nosotros que estuvimos viendo, por ejemplo, hace muy poco, el huracán Ida, categoría 4, 16 años atrás, el Katrina, categoría 5, aún en nuestras playas, pero eso ya fue un ciclón o un tifón, y todo se reduce, ¿no?, a el periodismo, digo, ¿no?, a tratar de relatar lo que realmente sucede en tierra. Pero ¿qué es lo que sucede adentro, en el mar, en el agua? Porque si este bien no era un mar, era un lago, pero era un lago grandísimo. O sea, estilo allá Bariloche, por ejemplo. Estilo Tierra del Fuego. Una vez yo me acuerdo, pues teníamos un anexo allá hace muchos años, ¿no? Saludos
a Virginia, que va a estar viendo este, este video, ¿no? Virginia de Negrín. Resulta ser que me llevaron en un viaje hasta Ushuaia, que está a unos 200 kilómetros, creo, una cosa así. Hay que pasar toda la cordillera. Más de eso no hay, 250 a lo sumo. Estábamos en Río Grande. Y en el medio de la cordillera, un lago que no se conocía la profundidad, lleno de mansiones impresionantes, tipo Beverly Hills, alrededor de todo ese lago. ¿Por qué? Porque ahí se prefabricaban truchas, vamos a decir, y con los alimentos adecuados, preparados, y se hacía una competencia anual donde venían personas de todo el mundo, porque las truchas que se pescaban eran grandísimas, no me alcanza la pantalla para medir, y obviamente a cualquier precio, todo eso. Entonces, ¿a dónde está mi ilustración? En este caso que yo digo, también se producen algunas tormentas, porque, pero el problema es que no está más abajo que el mar, ¿no? Que el Atlántico, sino que está más arriba que el Atlántico. Ahora, en este caso del lago de Genesaret, en este caso de la mar de Galilea, como el lago estaba más abajo, ahí está la razón, vamos a decirle meteorológica, no sé, debe tener un nombre más específico con toda seguridad, que hacía que estas tormentas fueran ciclones, siempre. Y hasta me animo a decir, en alguna oportunidad, huracán categoría 1, ¿no? Categoría 4, qué sé yo. Categoría 1, supongamos. Pero era verdad que si a usted le tomaba una tormenta de esta allá adentro, ¿no? Pasando al mar, pero en el medio del mar, como nuestro famoso Río de la Plata. Prácticamente, si hubiéramos estado en Jerusalén, lo llamarían mar, por lo ancho que es. Bueno, acá no tenemos este problema de tormentas, aunque yo sí viví una tormenta en un barco alguna vez que ya se hundió, ¿no? En pleno Río de la Plata, viniendo de Misiones cuando era chico, ¿no? Pero es un lugar que se ve el otro lado. Yo me acuerdo cuando en el edificio de correo, ahí enfrente del Luna Park, nos íbamos al último piso, y veíamos en un día claro, muy claro, se podía ver la orilla de Uruguay. Algunos decían que podían ver también la isla Martín García porque está muy pegada a Uruguay, pero en realidad se confundía ya en el fondo y había que tener algunos prismáticos muy buenos para poder observar, pero en un día claro se veía. Así que en el Medio Oriente, ¿cómo lo hubieran llamado a nuestro Río de la Plata? Mar, el mar del Río de la Plata. Pero acá no hubo nunca semejante tormenta como había ahí. Eso fue y es el mar de Galilea, el lago de Genesaret. Bueno, esta es una introducción. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que vamos a hablar ahora del barco que posiblemente era de Pedro o de Juan, ¿no? Con el cual iban a pasar del otro lado el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Entonces nos estamos metiendo en tema. Pero para meternos bien en tema, les leo de nuevo el verso 36. Y despachando la multitud, acuérdense Marcos 4, ¿no? Y despachando la multitud le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos.
En primer lugar, seguramente que en la Biblia que usted está leyendo dice en las dos veces barcos o en las dos veces barca, que es lo mismo. Eh, pero acá hay algo muy notable. Claro, tendrían que tener originales, yo de casualidad la tengo acá arriba, ¿no? En mi Biblia, como Peter o Strong's, que son los dos diccionarios greco españoles que están basados en el mejor de los originales, el Textus Receptus, no se olvide, Textus Receptus, que es fundamentales, porque ahí porque vienen con las raíces de las palabras también. Ellos no son diccionarios cualquiera, ¿eh? Han llevado muchísimos años hacerlo, además de estar basados en los mejores originales. Bueno, pero ahí vamos a encontrar esto que dice barquito. ¿Cómo barquito? Eran más pequeños que el barco de Juan o de Pedro. En ninguna manera. Y acaba la parte evangelística. Yo sé que seguramente todos ustedes han conocido, conocen Mar del Plata, ¿verdad? ¿Quién no conoce? Total no tiene televisión. No me van a hacer ¿cómo se llama? Cuando le cobran algo, una multa, por decir, ¿quién no conoce Chichilo? Semejante restaurante en pleno puerto. Pero, ¿quién no conoce el puerto de Mar del Plata? Con todos sus barcos iguales en tamaño, ¿no? Algunos varían un poquito, pero es poquito. Más grande, más pequeño. Antiguamente, me acuerdo, sería por la tranquilidad, los lobos marinos se acostaban arriba de los barcos, pesqueros estos, a tomar sol. No sé si suele sucediendo. Algunos de los que van a escuchar en Mar del Plata me lo pueden contar eso también, ¿no? Si sigue sucediendo. Pero no podríamos decir, aquellos que conocemos el puerto, y estoy ampliando la introducción, aquellos que conocemos el puerto de Mar del Plata, no podríamos decir que había barcos y barquitos. No, prácticamente eran todos iguales. Y acá como eran, prácticamente eran todos iguales. Algunos con más lujo, menos lujo, más cantidad de, de, de instrumentos, ¿no? De redes, qué sé yo, para poder pescar, otros menos, bueno, algunos más improvisados, otros menos, o algunos muy provistos. Lo importante es que el original le llama barquitos. ¿Por qué? Porque en esos otros barcos no estaba, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, que es el que hace la diferencia. Querido amigo o amiga, ahora hablamos a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo todavía, ¿no? Todos estamos en el mar de esta vida, ¿sí o no? No hay remedio. Todos sufrimos todo tipo de tormenta, ¿sí o no? No hay manera de escaparse, como el de la pandemia, como el de cualquier otra cosa. Siempre hay tormentas en nuestras vidas. Pero lo importante es si somos barquitos o barcos. Porque si somos barcos, tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Si somos barcos, alguna vez le hemos pedido perdón por nuestros pecados. Si somos barcos, hemos aceptado ese perdón y hemos creído que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si somos barcos, es porque hemos dejado entrar a ese Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y ese Señor que entró es el verdadero Dios.
es el verdadero Espíritu Santo. Por eso soy un barco. ¿Y eso qué me asegura? Que voy a llegar seguramente del otro lado. Ah, por más tormenta que haya, voy a llegar. Y si en ese barco incluyo a mi familia, vamos a llegar. Qué lindo es tener a toda la familia convertida, creyente, ¿verdad? Que todos formen parte del transatlántico. Y no que sean un barquito. Porque cualquiera que sea barquito todavía, ¿qué es lo que le va a suceder con alguna de las tormentas? Por ahí pasa la primera, la segunda, la tercera, pero a medida que van pasando los años, yo ya pasé los 70, en agosto los cumplí, ¿cuántas tormentas he visto? He visto más tormentas que primaveras. ¿Se entiende? Es necesario, entonces, que usted deje de ser un barquito. Porque si no, no sabe si va a llegar del otro lado. Y allá del otro lado está la tierra prometida. Allá del otro lado nos espera Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Allá del otro lado están las moradas eternas. Y usted y yo tenemos que llegar. Por eso debemos ser barcos. ¿Se entiende? Si usted quiere predicar este mensaje, puede hacerlo con toda libertad, por supuesto. Pero insista más en esto del barco y del barquito, porque quiera que no, es un ejemplo también, aunque fue una realidad, es una realidad, no es una parábola, pero es un ejemplo muy, muy ilustrativo. ¿Para qué? Para que todo mundo entienda que necesita de llegar al otro lado. ¿Usted quiere hundirse en el medio del mar de Galilea, hundirse en el medio del lago de Genesaret? ¿O quiere lo otro, lo distinto, lo diferente, lo que le ofrece el Señor Jesucristo? La otra orilla, la otra orilla. Ahí está todo lo que habremos de necesitar por la eternidad. Que el Señor bendiga a aquellos que todavía son barquitos y pasen a ser barcos. Si no entiende bien cómo hacerlo, cómo lograrlo, pregúntele a sus pastores, a sus maestros, a aquellos que le enseñan la palabra. Pregúnteles, porque seguramente le van a dar una guía correcta. ¿Para qué? Para lograr esto sin problema y sin inconveniente. Nos vemos al otro lado, ¿eh? Que el Señor le bendiga. Seguimos. Parte doctrinal. Como siempre, mi reloj, no sé cuál usar, el de arriba, el pulsera, el de arena, no importa, todos corren a la misma velocidad. Bueno, la parte doctrinal, a ver, verso 40, miren el reto, la exhortación que el Señor les hizo muchas veces a sus apóstoles, pero muchísimas veces. Siempre lo van a encontrar acá en los evangelios, de donde más van a encontrar eso. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no creíste hasta el final? Y acá nuevamente le dice, ¿por qué están muertos de miedo? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen dudas?
¿Por qué? ¿Saben qué es lo que tienen? Lo único que tienen es poca fe. No tenéis fe. Pero caramba, podían haber dicho los apóstoles, ¿no? Acabamos de atravesar una super tormenta. ¿Qué querías que hiciéramos? Sabiendo que tú podías arreglar este problema. Sí, yo claro que puedo, dijo el Señor Jesucristo. Claro que podía, pero me tendrían que haber dejado durmiendo. Porque ustedes tenían que haber confiado en una promesa que yo les hice. ¿Cuál fue? Fíjense cómo empieza esta historia. Eh, Marcos 4, versículo 35. Y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte, pasemos del otro lado, vamos hacia la otra orilla, levanten amarras, levantá la ancla, Pedro, vámonos. Si él lo dijo, es porque iban a llegar. Aunque la tormenta los hubiera hundido, pues ese barco pesquero se hubiera convertido en el Nautilus de Nemo. ¿Alguno no se acuerda de eso? ¿Nunca fue chico? Yo creo que sí. Pues hasta se hubiera convertido en un submarino atómico, pero iban a pasar del otro lado. Sigo con ejemplos, ¿no? Sigo con ilustraciones, sigo con parábolas, pero son necesarias para que entendamos perfectamente bien. Necesarias. ¿Qué significa entonces? Esto tiene que ver con creer a lo que el Señor me promete en su palabra. Por ejemplo, Él me dice, pedid y se os dará. Yo le creo. Llamad y se os abrirá. Yo le creo. Pedid todo lo que quisieres en mi nombre y os será hecho. Yo le creo. Si voy a Él, porque Él me dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Me está hablando de mis problemas, me está hablando de mi economía, de mi trabajo, de mi familia, de mi salud, de mi salvación, de mi santidad. Me está hablando de todo. Ahora, capaz que yo voy a Él. Y capaz que me postro en oración delante de Él. Pero ¿saben qué? No le creo. Y si no le creo, no recibo. ¿No veis Carlos Finney, fines del siglo XVII, principios del siglo, fines del XVIII, principios del XIX? Gran evangelista, lleno del Espíritu Santo. Tengo varios libros de él y su biografía también. Y hacía grandes campañas de evangelización. Así que lo llamaron una vez de un pueblo, para esa época, ¿no? No una ciudad, un pueblo. Y querían, porque la iglesia se estaba viniendo abajo, entonces querían un movimiento espiritual. Querían un movimiento de avivamiento. Querían que el que se había retirado vuelva, regrese. Había muchos hijos pródigos perdidos por ahí. Y había muchos incrédulos que se tenían que convertir. Y entonces,
Dice, bueno, vamos a tener una semana de oración primero, para luego encarar esta campaña que ustedes me están pidiendo. Muy bien, al primer día, segundo día que se pusieron a orar, Carlos Finney se levantó en plena reunión y dijo, dejemos de orar, hermanos y hermanas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No es la voluntad de Dios lo que queremos hacer? Sí, por supuesto, pero ustedes no creen, ustedes no tienen fe. Así que vamos a hacer un retiro espiritual primero para corregir ese defecto, para lograr que la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, dijo el apóstol San Pablo, haga algo en sus corazones. Después recién vamos a orar por la campaña. Y así lo hicieron. La primera semana fue para que crean. La segunda semana fue para que vuelvan, para que se conviertan. Y la tercera semana, sí, tuvieron que cambiar de lugar 2 o 3 veces porque la gente no dejaba de venir y de venir y de venir. Y termina Finney esa pequeña autobiografía, ¿no? De ese, para él fue una anécdota muy importante. Que muy pocos de aquel pueblo no crecieron. Qué experiencia, ¿eh? ¿Usted no quiere esa experiencia? Yo la quiero, aunque sea en el 1%. No pido un 10, porque no quiero exagerar. Pero siempre hay algún pecado que impide la bendición. Y la falta de fe es un grave pecado. Lo dice la Escritura. Lo dice la palabra de Dios. Si no hay fe, si no creo en las promesas del Señor, no pasa nada. Por eso, ¿cómo hago para pasar del otro lado? Simbólicamente, el caso del Jordán, ¿no? Seguimos con otra ilustración. Iba a ser para Josué, Moisés, ya sabía de eso, pero murió antes, pero iba a ser para Josué un paso de fe, un paso a paso de fe, para poder entrar en la tierra prometida, en la tierra que según Dios mismo les dijo, fluía leche y miel, en la tierra que bien cuando fueron los exploradores trajeron un racimo de uva entre medio de un palo. ¿Cómo eran las uvas? Y tendrían que ser así de grandes más o menos. Eso espiritualmente, ¿qué significa? Mucho fruto, mucha bendición de parte de Dios. Pero estoy dispuesto a creer, a pasar el Jordán en fe, a ir en fe a la presencia del Señor, a sus pies, a darle todo lo que soy, a darle todo lo que tengo. Como escuché a un hermano esta semana, hablando de la ofrenda de la viuda, que dio todo lo que tenía, ¿no? Y yo creí que lo iba a encarar por el lado de la ofrenda. No, lo encaró perfectamente bien y dijo, la viuda dio todo lo que tenía. Conocemos el caso, ¿no? ¿Y yo qué espero? ¿Usted qué espera? Deje de ser un barco. Ya es un barco. Ahora sea un transatlántico. ¿Puede llegar a usted ser más grande que el Titanic? Y sí. Como aquel barco que les conté de mi amigo, ¿no? Vecino, antes de la pandemia. Tenía 16 pisos y 300 no sé cuántos metros de largo.
Eso significa que mucha gente puede salvarse junto con nosotros. Pero usted tiene que ser el timonel. No puede ser el capitán del barco. El capitán del barco es nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Pero sí, nuestra responsabilidad es ser timoneles. Ahora es todo automático, ¿no? En el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo de Pablo, ¿cómo era? Era a mano y a ojito. Era por la pura experiencia nada más. Que no chocaban, que no se mataban, que no se hundían. Bueno, ahora el Señor está en nuestro barco. Hagámoslo crecer, pero crea de que sí se puede, se puede. Puede ser que en el mensaje de evangelización haya personas que quieran dejar de ser barquitos para hacer barcos, llegar a ser barcos y poder llegar del otro lado. Sí, qué vergüenza sería que usted, que es un barco, no quiera ser un transatlántico. Señor nos bendiga. Prepárese para la próxima clase, vamos a ver estas aparentes irregularidades que usaba el Señor Jesús para sanar, ¿no? Porque si no, cualquiera con tocarle el manto nomás ya sanaba, ya sabemos eso. Y pensemos un poco, nos estamos acercando a nuestro tema final de este año, que nos va a llevar mínimo 2 meses seguro, ¿no? Cómo andar en el Espíritu cada día. Pero antes de eso, y después de esta forma especial de curar del Señor, nos queda todavía los textos llave de cada mensaje, de cada pasaje, de cada capítulo, con el cual se abre el abanico de la interpretación y se logra interpretar correctamente y sin dudas, no de acuerdo a la costumbre de mi denominación, no de acuerdo a la influencia familiar que yo tenga. No, todo tiene que ser de acuerdo a lo que acá dice, no a lo que me dijeron, no a lo que sé, no a lo que se supone tengo que ser o hacer, sino a lo que dice acá. Liberémonos de todo eso y seamos como los grandes reformadores, los del 16, siglo XVI, todos los anteriores, de San Agustín, siglo IV para acá. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón y no cabe duda que lo encontraremos. El Señor nos bendiga mucho. Chao.